Gracia y paz de parte de Dios Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo a todas las iglesias y el día de hoy a cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. El día de hoy continuamos con el ciclo de enseñanza de las parábolas. La parábola del día de hoy es nada oculto que no haya de ser manifestado, que va a ser expuesto por nuestro hermano Osvaldo Alba. Antes de ellos, vayamos a los pasajes de las Sagradas Escrituras. Salmo 102. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado al hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en la tiniebla luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Rugirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hermanos, esa es la palabra del día de hoy. Guardémosla, apliquémosla, vivámoslo, porque el Evangelio es para vivirlo y también para hacerlo conocer a todo este mundo que está sumergido en la ignorancia, porque solo ven sus deseos carnales, solo ven los deseos de este mundo, lo cual no es felicidad. Hermanos, sintámonos predispuestos el día de hoy a lo que las enseñanzas que nos tiene manifestado nuestro Señor, no sin antes darles la gracia a Él por su bendita misericordia, tenernos nuevamente aquí congregados en esta iglesia y continuando aprendiendo de su palabra. Alabémonos y honremos su nombre. Cantémosles al Señor una alabanza. Hermanos, entonces bienvenidos nuevamente aquí a la Iglesia Cristiana de Machala, hoy 5 de marzo de 2017. La parábola nada oculto que no haya de ser manifestada. La podemos encontrar en Mateo, capítulo 5, versículo del 14 al 16. También encontramos en Marcos, capítulo 4, versículo del 21 al 25. Y Lucas, capítulo 8, versículo del 16 al 18. Esta parábola, como les mencioné hace un momento, va a ser expuesta por nuestro hermano Osvaldo Alba. Estamos predispuestos, hermanos, a seguir aprendiendo de estas hermosas parábolas, porque nos llena en cada momento de nuestras vidas, en cada minuto que respiramos, sintamos esa vivencia del Evangelio, porque el Evangelio, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación para el que cree, y nosotros debemos ser creyentes en nuestro Señor, no solamente creer, sino también vivirlo, obediencia a su Evangelio. El día de hoy continuamos con estas famosas y dichosas parábolas. Hermanos, démosle la bienvenida a nuestro hermano Osvaldo para que él nos dé este conocimiento de esta parábola. Muy buenos días, queridos hermanos de la ciudad de Machala, y a todos los hermanos conectados tanto por internet y a todas las iglesias donde se predica la sana doctrina. El día de hoy vamos a ver la parábola de nada oculto que no haya de ser manifestado, y nos basaremos en el Evangelio de Marcos 4, del 21 al 25. Primeramente vamos a ver
¿Cuáles eran los antecedentes de esta parábola? Para tener un contexto de la misma. En este caso, Jesús, cuando predicó esta parábola, él se encontraba cerca del mar de Galilea, como vemos aquí en la pantalla, en el mar de Galilea. Precisamente, él estaba en Capernaum. En Capernaum. Esto lo encontramos en Mateo 13, del 1 al 2. ¿Qué es lo que enseñaba el Señor Jesucristo? En ese momento, el Señor Jesucristo estaba enseñando la parábola del sembrador. También explicaba el propósito de la parábola del sembrador y enseñaba el uso que tienen las parábolas. Entonces, para entrar en detalle y en contexto, vamos a ver la parábola del sembrador. Y nos ubicaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Parábola del sembrador. Dice en las Escrituras. Dijo el Señor Jesucristo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Si nos ponemos en el contexto de la historia, el Señor Jesucristo salía de su casa, ¿no? Y tanta era la fama del Señor Jesucristo que mucha gente se le acercaba, se le agolpaba. Y como ellos sabían que curaba, hacía milagros, todo el mundo se le acercaba. ¿No es cierto? Ahora recuerda que yo salgo de mi casa y viene la gente y anda atrás de mí queriéndome coger y agarrar. Entonces el Señor Jesucristo, al ver esto, él se fue al mar, se subió a la barca, se alejó un poco para poder hablar a la gente. Y dijo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Recordemos, hermano, que el sembrador fue a decir o a sembrar el Evangelio. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el propósito de las palabras? Fue que había dicho esto, ¿cierto?, a mucha gente, a todo el mundo escuchaba por palabras, pero al que les explicó fueron sus discípulos. En Marcos 4:10 dice que la gente que estaba cerca de él y los discípulos. Entonces vamos al versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablan por parábolas? Jesucristo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos,
y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién le dice eso? A los discípulos. ¿A quién le dice actualmente? A nosotros. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Luego de que el Señor Jesucristo dio estas palabras, les explica la parábola del sembrador. Oíd pues, dijo el Señor Jesucristo, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, el que está predispuesto a escuchar la palabra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si ponemos un ejemplo práctico, en la casa de la abuelita tenemos una pequeña huerta, ¿no es cierto? La abuelita siembra la semilla de pimienta. Todo terreno recibe la semilla, pero no todo terreno crece la plantita. Y si la vamos regando, la planta crece y da fruto, no uno, ni dos, tres, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico del terreno bueno. Entonces, quedándonos con ese concepto de la buena tierra, o el que está predispuesto para escucharla, porque hay personas que están predispuestas para escuchar la palabra, la escuchan, pero después se olvidan, o permanecen una semana, 2 semanas, 3 semanas, vienen los amigos, vamos a bailar, vamos a festejar. Entonces, y le dice, no, porque tú eres hermanito, no te vamos a quitar. Pero queriendo él llega, se va. Y después con el tiempo se junta con más, se pierde. Y ahí no más queda. ¿No es cierto? Entonces la idea principal es el que recibe el mensaje, el evangelio, y con el tiempo da fruto. Si nos vamos retroalimentando, si nos vamos estudiando la palabra de Dios, siguiendo los consejos de lo que nos dicen, vamos a dar fruto, vamos a producir a 100, a 60 y a 30. Con ese contexto, el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles la siguiente parábola: nada oculto que no haya de ser manifestado. Como dice otra versión, la parábola de la lámpara. Nos remitimos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 21 al 23, el cual Jesucristo le dice a sus apóstoles: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La luz es el Evangelio. Pero primero vamos a ver qué es un almud, ¿cierto? Dice un autor que el almud era una medida romana. La palabra griega es modios. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a una medida de áridos que tenía una capacidad de alrededor de 9 litros. Pudiéramos decir que era un cajón. La palabra cama puede traducirse como lecho,
camilla o cama. Es el lecho para los que descansan, para los que están enfermos o también para los que se reclinan a la mesa para comer. Es también la camilla para transportar enfermos. Normalmente las casas de la gente humilde de esos tiempos era de una sola habitación, que muchas veces era un anexo de la casa paterna. La cama sería una especie de colchoneta que cuando no se usara se enrollaba. Colocar una lámpara debajo sería absurdo. Una lámpara encendida debe estar en el candelero. Entonces podríamos decir, ¿acaso se trae la luz, el Evangelio, para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No, ¿verdad, hermano? No lo tenemos que esconder el Evangelio. Tenemos que predicarlo, indicarle a nuestros hermanos que el reino de Dios se había acercado y que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y que Él murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, si ponemos el ejemplo, yo pongo una luz aquí abajo del piso, ¿dónde tiene que estar? ¿Aquí o arriba? En el candelero, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio alumbre a toda la gente que quiera escuchar. En el 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice el Señor, ni escondido que no haya de salir a la luz. El Señor Jesucristo predicaba el Evangelio. ¿Quiénes no querían que predicase el Evangelio? Los judíos, los fariseos, los escribas. ¿Por qué? Porque ellos estaban centrados en su religión. El mundo actual está cegado por las costumbres, está cegado por los ritos y no quieren escuchar el Evangelio, no quieren escuchar que Jesucristo es el Señor. La gente piensa que al decir yo creo en Dios a mi manera, y eso es bueno para ellos, y están muy equivocados. Claro que sí, que Dios es nuestro Padre, pero por intermedio del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 79, a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, profecía de Zacarías, ¿no es cierto? Él decía, o el Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso vino el Señor a predicar el Evangelio, para dar luz a los que habitan en tinieblas, a los que tienen cegados los ojos, a los que no quieren entender que Jesucristo es nuestro Salvador. Y también les digo, ya una vez entendido el Evangelio, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si nosotros ya una vez recibido el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, enseñar al prójimo. ¿Y dónde? En tu casa. Como dice Marcos 5:19. Vayamos a Marcos 5:19. Jesucristo cura al endemoniado gadareno y le dice, mas Jesús, porque él quería acompañarle, el ex endemoniado quería acompañarle, y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren, ¿dónde tenemos que predicar? ¿No es cierto? No quieren, pero tenemos que orar por ellos para que el Señor les toque su corazón y a su debido tiempo Él los convierta, para que ellos se arrepientan y se den cuenta de lo mal que han estado. Los tiempos son del Señor, no de nosotros, no del hombre, es de nuestro Padre. Muy bien, hermanos, continuando. Marcos 4 del 24 al 25.
Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: también les digo, fíjense en lo que oyen el Evangelio, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes, y les dará todavía más. Pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Primero vamos a comprender lo que dice el versículo 24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Mateo 5:19 indica: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense, si yo recibo el Evangelio y no doy fruto, no dice aquí en la Escritura, será muy pequeño y será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe bien, enseña a gente, este será llamado grande en el reino de los cielos. El 25: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero antes de eso: y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no riquezas materiales, sino espirituales. Un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para el versículo 25 se encuentra en la parábola de los talentos, Mateo 25, versículo 14 en adelante. Parábola de los talentos, dice. El Señor Jesucristo habla: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se acuerdan de la luz, del Evangelio?
no lo tenemos que tener ocultado en el cajón, ni debajo de la cama, sino en la parte superior donde alumbra. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y tal pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, es tajante el Señor Jesucristo. La palabra está ahí, no hay cómo, no tienen que interpretarla, está escrito y claro. Con este contexto, ya sabiendo que la luz es el Evangelio, tenemos que predicarlo, decirle a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros conocidos o a la gente que necesite escuchar un consejo del Señor Jesucristo. El creyente, el que acepta el Evangelio, es la luz del mundo. Vayamos a Mateo 5, capítulo 5, versículo del 14 al 16. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, a la gente que cree en Él, que creyó, que cree en la actualidad en Él. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabían, hermanos, que Jerusalén está en un monte y toda la gente la puede ver? E inclusive en las noches, según relatos, tendían las antorchas y el pueblo veía al monte y veía al templo iluminado. El 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Revisando nuevamente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cierto? Si yo pongo mi luz aquí abajo, en el piso, no va a alumbrar nada. Lo pongo arriba en el candelero, alumbra a todos. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermano, esta es la parábola de la lámpara del cielo. Una versión. Un autor, Luis de Miguel, hace una explicación sobre el Evangelio de Marcos e indica una reflexión. Dice este autor: en los asuntos espirituales es imposible permanecer inmóvil y quieto. Una persona gana o pierde, avanza o retrocede. Esta es una ley universal. Si uno está físicamente en forma y se mantiene bien, tendrá el cuerpo dispuesto para nuevos esfuerzos. Si se descuida, perderá la capacidad que tenía. Cuanto más estudiamos, más podemos aprender, pero si nos negamos a estudiar, perderemos lo que sabíamos, por ejemplo, con los idiomas. Y espiritualmente, el peligro que se subraya aquí es similar. El creyente nunca llega a un punto de madurez en su vida espiritual en el que ya está fuera de peligros y tentaciones. Descuidar ciertos hábitos como la lectura bíblica o la oración traerán rápidamente la tentación y el pecado. Y también la persona que va a la iglesia y escucha el Evangelio una y otra vez,
pero no la acepta en su corazón con auténtica fe, creyendo que tal vez con su asistencia a la iglesia se encuentra a salvo. Pronto descubrirá que no hay ninguna realidad espiritual en su vida que lo pueda proteger y no tardará en alejarse e incluso en endurecerse. Por lo tanto, Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 25, él nos indica que tenemos que ser hacedores de la palabra. Él indica: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado o feliz en lo que hace. Y el apóstol Juan, en su carta, en 1 Juan, capítulo 1, del 5 al 10, indica que Dios es luz. Esta es la luz que nosotros hemos estado estudiando en la parábola. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos nosotros que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, fíjense, hermano, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, esta es la palabra: en nada oculto que no haya de ser manifestado. O como dice la versión Dios habla hoy, la parábola de la lámpara. La luz es el Evangelio, la luz es nuestro Padre Dios, la luz es nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor por el día de hoy, por esta enseñanza, y toda alabanza sea en nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Padre Dios. Muchas gracias, hermano.